Bueno, nosotros les vamos a hablar de cómo insertar pestañas en el documento de Word. Para empezar, se puede insertar una portada, nos vamos aquí y la seleccionamos, depende a como el diseño que tú quieras poner. En esto se puede poner el título del autor o una fecha. También podemos poner una hoja en blanco que nos sirve para escribir el texto que nosotros queramos de nuestro trabajo. Y el siguiente vamos a poner un salto de página, que es para poner de nuevo una página en blanco, o sea, una página limpia. Y también aquí podemos poner una tabla que se puede hacer, depende del tamaño que tú quieras. Nada más seleccionan los cuadros y así. Por ejemplo, en insertar también podemos poner una imagen que ya te manda ahí directo a donde tú la vayas a buscar. Y la insertas y ya se quedaría plasmada en tu trabajo. Bueno, también se puede hacer una imagen prediseñada. Lo vas aquí y en el recuadro que se te pone a la derecha, ahí tú vas a buscar la imagen de lo que quieras poner. Por ejemplo, eh, casa, no sé, lo buscas, te aparece una imagen y ya la insertas en tu trabajo. En formas se inserta formas previamente diseñadas, pueden ser como flechas o rectángulos. Sigue lo que es el Smart Art. En el Smart Art inserta un elemento gráfico para comunicar información visualmente. Lo que podría ser un ejemplo este de bloque. Aquí vas insertando. Lo que viene siendo es gráfico, lo puede insertar. Se puede insertar gráfico, puede ser de barras, de potencia, de polígono. Y esta pues gráfico, sigue perdiendo, tomando el ejemplo para rectángulo. Aquí damos un permiso lo que vaya a una página web, un ejemplo perfecto. Lo que sigue es el encabezado. El encabezado aparece en la parte superior de la página y todos lo usan como para generar títulos. También existe el pie de página. El pie de página es el que aparece en la parte de abajo de la página y lo usan para ponerle nombre a las páginas y lo que quieran que aparezca en cada una de las páginas. También está la opción del número de páginas, que es para numerar las páginas. Se puede poner al principio de la página, al final de la página, le pueden poner márgenes y viene en diferentes modelos. Ustedes escogen el que más les agrade para que le quede su presentación. Después está el cuadro de texto. El cuadro de texto también se puede poner en el lugar que ustedes quieran, en la parte de arriba, en el lado, en medio, y vienen diferentes
colores y en diferentes combinaciones. Ahí ustedes le pueden cambiar lo que es la letra o lo que es el número de letra, tamaño de la letra o el color. Luego existe la opción de elementos rápidos. Dice que los elementos rápidos es insertar tipos de contenido que se pueden volver a utilizar, incluyendo campos, propiedades del documento como el título o el autor, comentarios, asuntos, estados. Luego existe la opción de word art, que es para insertar un texto, pero como para que llame más la atención. Por ejemplo, aquí está este. Y ahí le pueden cambiar el color o el relleno del cuadro. Le pueden agregar las fechas. Bueno, yo voy a hablar de la letra capital. La letra capital, por ejemplo, cuando escribes un texto, pones la letra capital, texto, y la primera letra te aparece más grande. Esa es la letra capital. Después sigue lo que es la línea de firma, que es igual a escribir un texto, la línea de firma, y ya puedes poner, por ejemplo, otro texto. Sigue la fecha y la hora. Igual, pones la fecha y la hora, seleccionas cualquier fecha y insertas. Después sigue insertar objeto. Bueno, aquí podemos seleccionar cualquier objeto, nomás que este se tarda para cargarse. Y insertar objeto es insertar un objeto insertado. Después sigue la ecuación, que aquí puedes poner cualquier ecuación, puedes seleccionar cualquiera de estas. Y la ecuación, la mayoría son matemáticas comunes o permite crear ecuaciones propias con la biblioteca de símbolos matemáticos. Aquí te da la opción para escribir cualquier ecuación. Después siguen los símbolos. Los símbolos no existen en el teclado, pero como los símbolos en Unicode, los símbolos de marca registrada, marcas de párrafo y características en código. Y estos son los símbolos que aparecen, pueden ser cualquiera. También les vamos a hablar de cómo insertar pestañas en PowerPoint, cómo insertar una tabla. Una imagen. Imágenes prediseñadas.
También puede ser ilustraciones, fotografía, video, audio. Un álbum con fotografía. Se crea una nueva presentación basada en un conjunto de imágenes y cada imagen se coloca en su diapositiva. Y ya le agregas una descripción. Después son las formas. Está aquí el forma, se puede elegir cualquier estrella. Usa flecha. Y esmeralda. Eso es para hacer diagramas. Aquí ya te da la opción del diseño, colores. Ahora vamos a explicar cómo utilizar la pestaña insertar en las aplicaciones de gráfica. Por ejemplo, en gráfica vamos a aplicar una gráfica, las cuales sirven para ilustrar y comparar datos, que son muy importantes por ejemplo, si tienes una página de contabilidad de Excel, pues te va a ayudar mucho. Así que, por ejemplo, vamos a abrir una de estas y le vamos a dar a aceptar. Está tardando un rato. Y aquí automáticamente nos va a abrir una nueva pestaña de Excel, con la cual ya podremos usar nuestra gráfica. Y por ejemplo, si no queremos que se abra la gráfica, digo la página de Excel, pues simplemente le damos aquí y modificamos nuestras categorías, nuestras y nuestros de estos de aquí, y podemos editar colores y todo eso. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza, cómo se agrega un hipervínculo. El hipervínculo es aquel que sirve para ya sea comunicarte a través de una presentación con un link de una página, una imagen, una dirección de correo o una dirección de tu misma computadora, por ejemplo, una ubicación de alguna cosa. Vamos a poner, no sé, por ejemplo, texto, le vamos a poner un texto, supongamos que este es el link, y vamos a poner aquí y le vamos a aceptar.
y ahí está el link. Entonces, ahora vamos a seguir con la pestaña insertar, pero ahora en el método de la acción. Vamos a ponerle aquí a esta figura una acción. La queremos que sea al momento de pasar el mouse sobre la imagen. Y le vamos a poner que también aparezca un sonido y que al momento de pasar por encima resalte un poco la imagen. La vamos a activar. Le vamos a dar a aceptar. Y ahora al momento de una presentación, tú vas a poner tu imagen y vas a poder pasar, o sea, arriba de la figura el mouse y se debe escuchar un sonido y se debe de resaltar un poco la figura. Ahora vamos a salirnos de aquí. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es el cuadro de texto. La siguiente aplicación del cuadro de texto pues es un cuadro el cual se puede poner un texto, pero ya sea mediante solo el cuadro, si es que tienes un esquema, o arriba de una imagen, si es que quieres resaltar alguna idea. Entonces, por ejemplo, podemos poner un cuadro de texto de esta manera muy fácil. Ahora vamos a pasar a la parte del encabezado de la página o al pie de página. Bueno, yo quiero que se ponga un pie de página y quiero que se ponga el número de diapositivas. Entonces, eh, ya que pones esto, le pones en el pie de la página algo le puedes poner lo que tú quieras que diga. Entonces, ya que tenemos que diga eso, le damos a aplicar a todos. Y por ejemplo, en esta parte de abajo nos aparece ya la parte, lo que queríamos poner en la parte de abajo y el número de la diapositiva. Esto es muy útil en el momento de pues utilizar, o sea, de imprimir, al momento de imprimir, pues eso te ayuda mucho porque puedes saber de lo que te habla la página o de dónde fue la información, dónde la sacaste y qué número de hoja es. Ahora vamos a pasar al word art. Tenemos aquí un escrito, ¿verdad? Y no me gusta así, lo quiero resaltar y le voy a poner un word art. Voy a seleccionar este y se debe cambiar. Ahora, ya que está cambiado, si no nos gusta, podemos seleccionar borrar word art y se borra automáticamente. Y también podemos cambiar muchas cosas, podemos agregar otros y cambiarle la forma como tú quieras. Ahora, vamos a pasar a la parte de la fecha y la hora. Esto es muy parecido a lo que teníamos en el pie de página porque se puede editar, se puede poner es cualquier fecha que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a escoger esta porque está chida, me gusta. Le voy a dar a aceptar. Puedo agregar una fecha. Entonces ahora, si lo quiero una fecha en una diapositiva, le voy a poner hora y fecha y te va a aparecer una página muy parecida a la del encabezado de pie, que era lo que estaba hablando ahorita hace rato. Y vamos a poner ahora, seleccionar la fecha y la hora. Y nosotros podemos escoger otra vez nuestro formato. Yo quiero este. Le voy a poner una fecha específica, 12 del 07 de 1997. Vamos a aplicar. Bueno, yo puse esta fecha porque es mi cumpleaños, pero pues pueden poner la que ustedes quieran. Y esto es todo por mi parte. Está la pestaña de número de diapositiva que sirve para insertar un número de diapositiva y pues aquí te muestra esta de aquí. Tú escoges el lugar en donde quieres que esté y la fecha y la hora y comienzan a aplicar a todos y se muestra aquí abajo donde se pone. El siguiente es el símbolo que es semejante, es igual a como si estuvieras en Word, al igual que la ecuación. Aquí están los símbolos y aquí está para insertar la ecuación. Aquí ya se muestran varios que ya están guardados previamente. Para insertar un video, se clica aquí y se va a abrir tus documentos para que tú selecciones el video que tú quieras. Aquí está administrar tu carpeta. Se puede seleccionar
aparecer en tu diapositiva. Cuando sucede eso,